Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de qué es la certificación PMP, cuáles son los requisitos que se requieren y cuáles son los pasos para obtenerla. PMP significa Project Management Professional o profesional de la gestión de proyectos y es una certificación internacional otorgada por el PMI o Project Management Institute y es la certificación más prestigiosa en el mundo en materia de gestión de proyectos. Más de 1 millón de personas estamos acreditados en el mundo con esta importante certificación. Te invito a realizar una búsqueda en internet sobre cuáles son las mejores certificaciones en materia de gestión de proyectos, cuáles son las más prestigiosas o cuáles son las más pagadas. Siempre va a aparecer la certificación PMP dentro de esta lista de certificaciones. Tenga en cuenta que la gestión de proyectos es una profesión y esta certificación reconoce a los profesionales que han alcanzado la excelencia en materia de gestión de proyectos. También garantiza que las personas tienen la experiencia y los conocimientos en esta materia y valida mediante un examen que conoces los estándares del PMI para la gestión de proyectos. El hecho de poseer esta certificación demuestra tu alto compromiso y apego a las mejores prácticas de gestión de proyectos. ¿Para qué sirve la certificación PMP? Esta certificación te acredita como un experto en gestión de proyectos, como un conocedor de la materia. Te proporciona credibilidad y además puede ayudarte a obtener mejores salarios. Y en un mundo cada vez más proyectizado, indica que estás listo para atender la demanda que existe en esta materia. Esta certificación está basada en estándares. El PMI hace rigurosas investigaciones para adaptar esta certificación a las necesidades de las empresas en el mundo. Y mediante esta certificación puedes trabajar en cualquier industria, en cualquier parte del mundo y utilizar cualquier metodología de gestión de proyectos. Los PMP certificados ganan 25% más que los profesionales de gestión de proyectos que no están certificados. Y hay profesionales en 200 países en el mundo que están manteniendo sus certificaciones por la credibilidad que les ofrece profesionalmente. ¿Cómo se obtiene esta certificación? Se obtiene mediante un examen. Acompáñame a la computadora donde te explico cuáles son los requisitos y los pasos para obtener esta certificación. Veamos cuáles son los requisitos para obtener la certificación PMP. En primer lugar, debes tener un título de 4 años de alguna profesión, 36 meses liderando proyectos, haber realizado 35 horas de educación o capacitación en gestión de proyectos o tener la certificación KPM. Si no tienes una profesión de 4 años, podrías tener un diploma de la escuela secundaria o su equivalente global, 60 meses liderando proyectos, 35 horas igual de capacitación en gestión de proyectos o igual la certificación KPM. Ahora, ¿cuáles son los pasos para obtener la certificación? Son 4 pasos. El primer paso corresponde con la solicitud. Para ello debes crear una cuenta en la página del PMI, que es pmi.org, mediante la cual podrás iniciar el proceso. Luego allí deberás documentar tu experiencia y las capacitaciones que tienes. Debes indicar en cuáles proyectos has dirigido, dónde has trabajado, qué roles y responsabilidades has tenido y qué duración han tenido los proyectos. En cuanto a las capacitaciones, debes indicar aquellas que has completado, en qué instituciones las has realizado, cuáles han sido los cursos completados y cuáles son las horas de calificación que te dan esos cursos. Una vez que has enviado la solicitud, esta pasará a un proceso de revisión. Una vez que ha sido revisado y ha sido calificado como elegible para participar en el examen de la certificación PMP, deberás realizar el pago de la tarifa, el cual puedes consultar los precios en la página del PMI. Una vez que ya has realizado el pago de la tarifa, pues se realizará la aprobación para realizar el examen y podrás programar la hora del examen si lo deseas hacer de manera presencial o en línea. Debes tener en cuenta para el momento de hacer la solicitud que conozcas el handbook o el manual que indica cuáles son los procedimientos para obtener la certificación. En el handbook se indican todos los detalles y todos aquellos aspectos que debes conocer antes de realizar la solicitud. También debes saber que la solicitud no debe ir acompañada de ninguna documentación, a menos que seas seleccionado para una auditoría aleatoria
en la cual entonces sí deberás enviar la información de soporte que se te requiera en la auditoría, como los certificados que has obtenido o información que compruebe que has tenido la experiencia en los proyectos que indicas. Una vez que se te ha aprobado la solicitud, tienes un año a partir de la fecha de aprobación para poder aprobar el examen. Es importante que si estás interesado en optar a la certificación, revises en la página del PMI, en el enlace que indico, todos los detalles que debes considerar para obtener la certificación. Es importante revisar la información que se publica en la página del PMI, la cual está siendo actualizada con cierta regularidad. El segundo paso para obtener la certificación es prepararse para el examen. Para ello debes desarrollar un plan de estudio e estudiar los materiales que indique el PMI de acuerdo a la versión del examen que vayas a presentar. Espero que este video te esté gustando y espero que ya te hayas suscrito. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas. El paso 3 consiste en tomar el examen, ya sea bajo la modalidad presencial o la modalidad online, de acuerdo a lo que hayas seleccionado. Y el paso 4 consiste en mantener la certificación. Pues sí, esta certificación, una vez que has presentado el examen y has obtenido la credencial de Project Management Professional, debes mantenerla en el tiempo. Si no realizas el proceso para mantener la certificación, la perderás. Para poder mantener esta certificación debes participar en el desarrollo profesional continuo o educación continua, y para ello el PMI establece que en un periodo de 3 años se deben conseguir 60 PDU o unidades de desarrollo profesional que son necesarias para mantener la certificación. Estos PDU están relacionados con las competencias del triángulo del PMI. En las tarjetas te dejo un video donde explico las funciones del director de proyectos y allí también explico cuáles son las competencias que señala el PMI en su triángulo. Veamos qué acciones puedes realizar para mantener la certificación PMP. Puedes hacer cursos o entrenamientos, puedes participar en eventos globales o en reuniones locales de los capítulos del PMI que haya en los países. Dependiendo del país donde te encuentres, puede haber un capítulo del PMI. También participando en medios digitales o en línea que están aprobados por el PMI, leyendo o a través del aprendizaje informal. Te recomiendo que revises el enlace que señalo acá para que veas cuáles son las condiciones y características de estas modalidades que te permitirán obtener PDUs para mantener la certificación. Te sugiero que revises los contenidos de mi canal. Tengo una lista creada donde voy a estar publicando videos acerca de temas relacionados con la certificación PMP. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, déjame un comentario o compártelo con alguien quien pueda interesarle. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenidos de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Te espero en el siguiente video.